Si te has preguntado cómo hacer un podcast, te gustaría lanzar el tuyo y no sabes cómo, o simplemente tienes curiosidad de todo lo que pasa detrás de nosotras en el café, este episodio es para ti. Voy a compartir contigo 10 sencillos pasos aplicables cargados de tips para que esta misma semana tú te conviertas en podcaster. Porque es cierto que el proceso para hacer un podcast puede llegar a ser abrumador. Información por todas partes, pero ¿cómo saber cuál es la información correcta? ¿Cómo voy a grabar? ¿Qué equipo necesito? ¿Qué es una hosting platform? ¿Se puede monetizar un podcast? Todas estas preguntas hicieron que me pasara horas en Google y en YouTube. Pero hoy tú tendrás todas estas respuestas en un solo episodio. Este es un mini episodio de Nosotras en el Café. En los mini episodios aprenderemos algo juntas, reflexionaremos sobre algún tema y nos conoceremos mejor. Soy Diana Martínez, comenzamos. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a empezar. ¿Cómo hacer un podcast? Y el punto número 1 es elegir el nombre, el tema y la categoría de tu podcast. Aunque no lo creas, este paso detiene a muchos para empezar su podcast. No me decido por el nombre, no sé qué ponerle, me gusta este y aquel. Tranquila, newsflash, el nombre lo puedes cambiar en el camino. Lo más importante es saber de qué vas a hablar en tu podcast. Pregúntate, ¿puedo hablar de esto las 24 horas del día sin aburrirme? ¿Es un tema que a la gente le interesa o que puedo crear interés en él? ¿Voy a poder tener el contenido suficiente para hablar sobre este tema? Sabiendo esto, vamos a pasar a definir la categoría de tu podcast. Existen diferentes categorías en Apple Podcast y Spotify. Y es importante que las definas correctamente al someter tu podcast a estas plataformas, puesto que en Spotify, por ejemplo, no las puedes cambiar y estar en la categoría equivocada puede hacer que las personas no te encuentren o no te escuchen. Por ejemplo, que seas un podcast que habla de celebridades en la categoría de educación, las personas que entren a esa categoría simplemente no te van a escuchar porque no es lo que están buscando. Y bueno, pasamos al punto número 2, identidad de tu podcast, cover art, intro y outro. Cuando hablo de la identidad de tu podcast, me refiero a elementos que van a estar constantes, que luego puedes cambiar, pero que quieres que se queden en la mente de tus oyentes. Estos son el cover art o portada, el intro de tu podcast y el outro. El cover art o carátula es muy importante, no solamente porque es la imagen de tu podcast y tiene que reflejar de lo que tu podcast se trata, ser bonito, llamativo, sino porque, y te va un dato importante, muchas veces los podcasts son rechazados de Apple Podcast porque no cumplen con los requerimientos de Apple para la carátula. Y bueno, pensabas que te iba a dejar así nada más. Claro que no. Aquí te van los requerimientos de Apple para la carátula o cover art de tu podcast. Se requiere un mínimo de 1400 por 1400 píxeles y un máximo de 3000 por 3000 en formato JPG o PNG. Y puedes hacerlo en Canva, en Over y también puedes mandarlo a hacer si quieres. Ahora vamos con el intro y el outro. Hay muchas opciones para grabar tu intro y tu outro. Lo puedes hacer tú misma en aplicaciones como Anchor o en los mismísimos voice notes de tu teléfono. Puedes grabarlo en GarageBand o en Audacity y por supuesto también puedes encargar a alguien para que los haga por ti. El intro de tu podcast es la presentación a tus oyentes. Aquí ellos se van a enterar del nombre y de qué se trata tu podcast. ¿Quién eres tú? ¿Por qué les estás hablando? ¿Y qué beneficios van a recibir al escuchar tu podcast? El outro es lo último que van a escuchar tus oyentes de tu episodio. Es una manera de recordarles lo que acaban de escuchar e invitarles a que escuchen tus siguientes episodios. Es algo así como, gracias por habernos escuchado. Esto fue Nosotras en el Café. Y te veo en el próximo episodio. Soy Diana Martínez, hasta pronto. Y recuerda que si vas a usar música, tienes que asegurarte que sea royalty free music o música libre de regalías. Hay páginas donde las puedes encontrar gratis, sin embargo, a mí no me gusta arriesgarme, entonces entro a páginas como epidemicsound.com o audiojungle.net, donde puedes encontrar música libre de regalías por una membresía o pagando una licencia por cada tema que quieras utilizar. Punto número 3. Formato y planeación. Cuando hablamos de formato de tu podcast, me refiero a si vas a hacer un podcast tú sola, vas a hacer un formato de entrevista o tal vez de panel. Te diré algunos pros y contras de cada uno.
Cuando haces episodios sola, puedes tener un poco más de orden y saber qué esperar, puesto que todo está en tu control. Y el contra viene de esa misma razón, ya que al ser tú sola, todo el peso del episodio recae sobre ti para que este sea dinámico y entretenido, informativo sin llegar a ser aburrido. El formato de entrevista, como sabrás, es más dinámico, puedes ofrecerle a tu audiencia otro punto de vista, contrapuntear opiniones, se arma el debate sano, y el contra es el tiempo que implica identificar invitados, agendar y tener todo listo para que todo salga bien el día de la grabación, y por supuesto la edición también es más tardada. Y bueno, ya tienes nombre para tu podcast, ya sabes cuál será la categoría, ya definiste el formato y ahora viene una de las preguntas que más me hacen respecto a hacer un podcast, y es: ¿qué equipo necesito para grabar? Precisamente ese es el nombre del punto número 4, equipo de grabación. Como comentábamos, es muy importante que sepas el tipo de formato que vas a tener en tu podcast para definir qué equipo necesitas. ¿Vas a grabar tú sola? ¿Vas a entrevistar a alguien? ¿Harás un panel? Quiero decirte que el podcasting puede ser lo más sencillo o lo más elaborado que tú quieras o puedas hacer. Vamos a comenzar con una opción muy popular entre los podcasters que empiezan, y no sé si lo sabías, pero puedes hacer un podcast desde tu celular. Sí, lo único que necesitas es descargar la aplicación gratis Anchor. En ella puedes grabar, publicar y hasta editar de una manera muy sencilla con solo tu teléfono y cualquier set de audífonos con micrófono. Creo que es una opción muy buena, sin embargo las tendencias en podcasting indican que cada vez la calidad de audio será más y más importante para los oyentes. En un nivel intermedio se encuentra un micrófono que es el más popular entre mis amigas podcasters, y es el Blue Yeti, el cual se conecta a través de USB a tu computadora. Es un micrófono con una excelente calidad que, al tener diferentes patrones, te permite hacer todo tipo de podcast en él. Lo único que necesitas es el Blue Yeti, tu computadora y un programa para grabar como GarageBand. Y bueno, cuando yo empecé Nosotras en el Café tenía ya mucho equipo porque soy una fanática de los micrófonos y de todo lo que tenga que ver con el audio. Creo que tiene una capacidad enorme de transportar a las personas a otro mundo, a tu mundo. Puedes ver cuál es el equipo que yo uso y todo el equipo mencionado en este episodio en la guía Podcast Starter Kit, que puedes descargar en nosotrasenelcafé.com. Es mi regalo para ti, disponible en nosotrasenelcafé.com. Ya establecimos el formato del podcast y el equipo que necesitamos para grabar. Y ahora llegamos al punto número 5, y es la parte más divertida, la grabación de tu episodio. Lo que tenemos que definir es si haremos una grabación presencial o una grabación remota, si vas a grabar tú sola o vas a tener invitado. En el caso de grabar tú sola, te recomiendo que estés en un lugar sin ruido y tratar que no haya tanto eco. Y para eso puedes usar un isolating booth. Yo lo uso porque en mi casa tengo pisos de madera y aunque se ve muy lindo, hay mucho eco. El isolating booth que yo uso lo puedes encontrar en mi tienda de Amazon Influencers, amazon.com/shop/nosotrasenelcafé. Si vas a grabar con un invitado y es presencial, aplican las mismas reglas. Un lugar sin ruido y que no haya tanto eco. Sin embargo, lo más importante es que escuches y disfrutes esa entrevista. Para las grabaciones remotas existen diferentes plataformas para hacerlas. Está Zoom, Skype y la que yo uso, que es Zencastr. Zencastr me encanta porque tiene el mejor sonido. Además, para mí es un plus que grabe a tu invitado y a ti en diferentes canales. De esa manera puedes editar los errores, las muletillas, los silencios de forma mucho más fácil. Sin embargo, siempre estoy preparada con Zoom como backup o respaldo en caso de que Zencastr no funcione. Y esto puede pasar porque Zencastr, al tener una calidad de audio en alta definición, requiere mucha memoria y un excelente Wi-Fi que algunas veces tu invitado pudiera no tener. Y esto también te lo digo como una invitación para que te prepares y tener siempre un plan B, y también ser flexible, porque todo puede pasar, especialmente cuando estás grabando con un invitado. Como te decía, no todo estará en tu control. Habrán invitados que respondan tus preguntas con ideas, conceptos, ejemplos, y habrá invitados que tienes que sacarles casi a cucharadas las respuestas. De modo que tienes que ser flexible y encontrar la belleza en cada uno de tus episodios. Todos serán diferentes. Ya estamos en el número 6, la edición. Como sabes, yo soy la productora, host y también editora de este podcast, Nosotras en el Café. La edición te va a requerir algunos conocimientos técnicos que puedes aprender, o en su caso puedes contratar a alguien que la haga por ti. Si decides hacer tú misma la edición, puedes utilizar programas como GarageBand, Adobe Audition,
o Audacity. Como te decía en el punto número 4, las tendencias indican que la calidad del audio será cada vez más importante para los oyentes del podcast. Listening Experience incluye que el contenido se entregue de forma entretenida, informativa, dinámica, y para esto es importante evitar los silencios, las muletillas, sonido ambiental, editar información irrelevante. Imagina que escuchas un episodio donde el intro tarda varios minutos, donde el invitado se queda pensando eternamente su respuesta, o es un episodio plagado de te recomiendo que escuches tu episodio con oído crítico y si puedes, pídele a alguien que lo escuche por ti y te dé su opinión. Hemos llegado al punto número 7, mi querida podcaster, la publicación de tu episodio. Esto es, sin duda, lo que más signos de interrogación provoca a la hora de pensar en hacer un podcast. Y en realidad puede resultar bastante abrumador, hasta intimidante, todo este aspecto técnico del podcast. Sin embargo, no es tan difícil como parece, solamente requiere bastante tiempo, especialmente al inicio. Por ejemplo, decidir cuál será tu hosting platform, es decir, la plataforma que hospedará el RSS feed de tu podcast. El RSS feed es un archivo el cual se le conoce como Really Simple Syndication. Es un formato que permite compartir contenido en línea y que las plataformas que hospedan podcast puedan tener tus episodios actualizados y en orden para que la gente los encuentre. Entre las hosting platforms más populares se encuentran Podbean, Blueberry, Libsyn, Buzzsprout. Yo utilizo Podbean porque es de las más sencillas, te ofrece una interfase bastante intuitiva, distribuye automáticamente Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Facebook, entre otros, ofrece insights o estadísticas acerca de cuántas descargas tienes y las ubica geográficamente, lo cual es súper importante y eso lo vamos a ver más adelante en el punto de monetización. ¿Quieres probar Podbean? Entra a podbean.com/nosotras en el café y descubre por qué es mi favorita. Felicidades, ya publicaste tu primer episodio. ¿Y ahora qué? Ciertamente, publicar tu primer episodio es lo más importante. Una vez que lo haces, ya estás encaminada a seguir con tu podcast. Sin embargo, una parte crucial es el lanzamiento. Y cabe señalar que yo creo que es igual de importante cuando vas a lanzar tu primer episodio a cuando vas a lanzar una nueva temporada de tu podcast. Así que principiantes y veteranos podcasters, quédense conmigo. En el punto número 8, lanzamiento. En este punto número 8, lanzamiento, quiero compartirte un error que yo cometí y que no quiero que tú lo cometas. Y fue lanzar mi episodio sin decirle a nadie. Literalmente nadie sabía más que mi esposo que iba a lanzar un podcast. Sigilosamente abrí mis redes sociales, mi página de internet. Era todo un misterio. Y hasta parecía que yo no quería que nadie se enterara de que iba a lanzar Nosotras en el Café. Y bueno, esto aunado a que no tenía prácticamente followers en ninguna de mis redes sociales. Y de esto te hablaré en el siguiente punto. Lo que puedo decirte es que hubo una diferencia enorme entre mi primera temporada y mi segunda temporada. En la primera cometí muchos errores y en mi temporada 2 los corregí haciendo todo lo que te voy a decir a continuación. Número 1. Crea expectativa entre tu audiencia. Compárteles el detrás de cámaras de todo tu proceso. Cómo grabas, cómo editas. Si estás en la madrugada trabajando como muchos lo hacemos, toma una foto de lo que haces y ponlo en tus historias. Número 2. Haz encuestas con tu audiencia. Utiliza los stickers de encuesta en las historias de Instagram, las encuestas en los grupos de Facebook. Incluso puedes usar surveymonkey.com para preguntarles qué temas les interesan, qué invitados les gustaría que tuvieras. Número 3. Haz un sneak peek o prelanzamiento. Lo que yo hice para la temporada 2 de Nosotras en el Café fue crear un video con extractos de todos los episodios de esa temporada y lo puse en todas mis redes sociales. Número 4. Lanza con al menos 3 episodios. ¿Por qué te digo esto? Porque queremos darle a nuestra audiencia opciones. Tal vez el episodio 1 no era tanto los temas que le interesan. Bueno, están el 2 y el 3. O tal vez le gustó tanto el episodio 1 que tiene manera de seguir escuchándote y engancharse con tu podcast. Número 5. Llamada a la acción. Apple Podcast te colocará en una mejor posición en el ranking y te mostrará a potenciales oyentes si tú les generas tráfico de calidad.
¿Y cómo lograr esto? Pídele a la gente que se suscriba, que descargue tus episodios, que te deje unas estrellas y te escriba una reseña o un review. Asegúrate de incluir estas llamadas a la acción en el intro, outro y en tus posts en redes sociales. Ya lanzaste tus primeros episodios, podcaster. ¡Felicidades! Ahora vamos al punto número 9, que es el marketing. Como lo hablamos en el punto anterior, tienes al menos 3 episodios de los cuales hacer marketing. Y me voy a centrar en redes sociales que están al alcance de todos, que son gratis y que puedes capitalizar muy bien si no cometes los mismos errores que yo cometí. Como te decía, yo lancé Nosotras en el Café sin decirle a nadie. Literal, salí al mundo y les dije, ¡tarán! Aquí está mi podcast. Eran prácticamente mis amigos, colegas, familiares. Entonces, esto es un punto que me gustaría que consideraras y aquí te va un tip. Al terminar este episodio, no importa en qué etapa de la planeación de tu podcast te encuentres, por favor, haz una cuenta de Instagram con el nombre o nombre tentativo de tu podcast. Recuerda que en el futuro lo puedes cambiar. Y empieza a crear comunidad. Enamora a esa comunidad de tu proyecto tanto como lo estás tú. Hazla parte de él. Muéstrate. Comparte tu porqué, tus motivaciones. Porque sin duda una pieza clave del éxito de tu podcast es el marketing. Y para esto necesitas audiencia. Una audiencia encantada contigo, que pase la voz, que se suscriba, que comparta tus posts y tus episodios. Y bueno, entrando de lleno a qué estrategias puedes utilizar en redes sociales para hacer el marketing de tus episodios, te comparto las que yo aplico. Crea un Instagram Dedicated Post para cada episodio. Puedes incluir un audiograma, el cual es una manera efectiva y muy atractiva de darles un adelanto de lo que se trata tu episodio. Si no sabes cómo es, entra a mi perfil en Instagram, Nosotras en el Café, para que te des una idea. En la descripción de este post, escribe los puntos más importantes o por qué deberían escucharlo, cómo se van a sentir cuando escuchen tu episodio y, por supuesto, usa hashtags relevantes. Algo que he encontrado súper útil de hacer es incluir a tu invitado en este proceso. Envíale las fotos, audiogramas, todos los assets que puedas para hacerle fácil compartir el episodio con su audiencia. Y pensarás, Diana, tanto invertido en el podcast y sin ganarle dinero. En efecto, se le dedica mucho tiempo y dinero y te preguntarás, ¿puedo hacer dinero con el podcast? ¿Puedo monetizar? Claro que se puede y aquí te van 3 opciones de monetización de tu podcast. Este es el punto número 10, monetización. La opción número 1 es la que pareciera más evidente y es tener sponsors o patrocinadores. Esta es una muy buena opción cuando ya cuentas con cierto número de descargas en tu podcast o ya tienes una comunidad grande, porque vas a ofrecerle a una empresa el anunciarse en tus episodios. Y aquí es donde entran las estadísticas de las que hablamos en el punto número 7. Los potenciales sponsors te van a pedir que les envíes las estadísticas de tus redes sociales, cómo está tu engagement y también las de tu podcast. Cuántas descargas tienes al día, a la semana, al mes, quién es tu target y, por supuesto, ellos tendrán también sus métricas de desempeño de estos anuncios. La opción número 2 son affiliated links. Estos son los programas de afiliación de distintas empresas de productos o servicios, donde obtienes un pequeño porcentaje por las ventas que se generan con el link que el programa te asigna. Si entras a amazon.com/shop/nosotras en el café, puedes comprar la selección de artículos de mi tienda de Amazon Influencers, entre los que se encuentran todo el equipo de grabación que hemos mencionado en este episodio. Si tú o cualquier persona compra algo de mi tienda en Amazon Influencers, lo hará exactamente a los precios regulares de Amazon y Nosotras en el Café obtiene un pequeño porcentaje de los artículos que tengo enlistados ahí. Y te preguntarás, Diana, ¿y dónde está la monetización con tu podcast? Pues precisamente como lo acabo de hacer, anunciándolos en tus episodios, generándoles tráfico. La tercera forma de monetización para tu podcast es Patreon. Varios colegas podcasters utilizan Patreon y hablan muy bien de este esquema de monetización. Yo no lo he probado personalmente. Sin embargo, lo interesante de Patreon es que no importa la cantidad de followers o de descargas que tengas para calificar en esta manera de monetizar. Lo importante es qué tan enganchada está tu audiencia con tu contenido. ¿Qué tanto esas 100,000 o 100,000 personas quieren saber de ti, de lo que haces? Patreon funciona como un tipo de membresía que se le ofrece a tus seguidores o a tus oyentes a cambio de contenido exclusivo en patreon.com. Patreon se queda con un porcentaje, sin embargo, tú eres libre de establecer las membresías y tasarlas a los precios que tú quieras.
Y es así como llegamos al final de este primer mini episodio, Cómo hacer un podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Para terminar, quiero decirte que lo que más disfruto de ser podcaster es la oportunidad de crear comunidad. Porque al final de cuentas, como creadora de contenido, eso es lo que buscas, tocar a alguien con tu mensaje, y el podcast es una vía perfecta para hacerlo. Le mando un abrazo muy grande a mis queridas colegas que admiro, las podcasters, y al grupo exclusivo de Facebook, Las Podcasters Mastermind. Si tú tienes un podcast o quieres hacer uno, búscanos. Únete. Soy Diana Martínez. Hasta pronto.